tenemos la oportunidad de realizar 3 actividades, ya que en el ejido pues contamos con un promedio de 2.200 hectáreas de agostadero. Es en cuestión a la ganadería. Y en cuestión a la agricultura, pues formamos una cooperativa de productores de jamaica, producemos jamaica, ajonjolí y sorgo, pero fundamentalmente es la jamaica. También tenemos la oportunidad de pescar, pertenecemos a la ribera de la presa Adolfo López Mateo, del Infiernillo, y también tenemos una cooperativa de pescadores que nos dedicamos a la pesca. La investigación del nacimiento del ejido, todo se ha derivado por la razón de que algunos de los titulares han fallecido y gentes nuevas, hijos, nietos, han heredado el derecho del ejido, y la verdad pues no le tienen interés a la tierra. Algunos en cuanto la reciben la venden, y lo que queremos nosotros es de que valoren lo que los señores antepasados gestionaron. Una de la idea nuestra, pues tratar de recabar toda esa información, darnos cuenta cómo sufrieron, qué sacrificios tuvieron los señores antepasados para obtener las tierras. Ellos se propusieron en solicitar las tierras, las lograron, pues ahora nosotros que las tenemos, pues proponernos algo a futuro. Aquí en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia, recogimos la inquietud y el interés del ejido Guadalupe Europeo para reconstruir la historia de su territorio. Pensamos que era mejor propiciarles los medios para que fueran los mismos miembros de la comunidad quienes lo hicieran, de modo que establecimos con ellos una metodología, los recursos tecnológicos y económicos para que se pudiera hacer la recopilación histórica. Recuperar la historia, tener una historia del lugar. Uno explica qué está haciendo, para qué es lo que estamos ahí. No es para otra cosa, nos interesa conocer el origen del ejido. Nos enseñaron a manejar unas grabadoras pequeñas. Tuvimos unos cursos porque en verdad no las conocíamos, esos aparatos que son nuevos, una nueva tecnología, y nos enseñaron para grabar a las personas que iban a entrevistar. Y sí agarramos esa tarea de ir a las casas para hacerle unas preguntas a cada uno de las ejidatarias o ejidatarios sobre la lucha de nuestro ejido. Esas grabadoras que nos dio Ana, esas nos las dio para entrevistar personas mayores que tienen conocimiento cómo se inició el ejido, quiénes lucharon por el ejido, y nosotros nos dimos la tarea para entrevistar personas esas. Pues el ejido me dio la oportunidad de participar en ser un entrevistador. Fue un grupo de compañeros que nos capacitaron para pasar a entrevistas, y pues sí fuimos, y gracias a Javier que nos capacitó para ir a entrevistar a las personas, y pues sí fuimos, y pues sí los compañeros nos recibieron muy bien, le hicimos las entrevistas, y pues parece que más o menos estuvimos ahí participando con ellos, con nosotros, y pues a mí me da gusto que me hagan como entrevistador, porque yo quiero tener un recuerdo de los antepasados, cómo se fundó el ejido, porque muchas personas muchas personas no sabíamos cómo se fundó el ejido, y nosotros, pues a lo menos yo quiero tener un recuerdo quiénes fueron los que fundaron el ejido. Fue una experiencia muy bonita esta la que vivimos, porque aprendimos varias cosas, tanto de los que fueron fundadores del ejido, y a la vez pues fue muy triste también en aquellos tiempos cómo se vivía. Me tocó ser el que hace las entrevistas sobre la historia del ejido, quiénes lo fundaron, pues
Creo que la gente nos recibieron bien, algunos aportaron mucho, otros muy poco, pero igual creo que es de suma importancia obtener la historia. A inicios del siglo XX, en México, la presidencia del país estaba en manos de Porfirio Díaz. Este personaje ejercía el poder de manera dictatorial y había concesionado gran parte de las actividades económicas a capitales extranjeros y a aristocracia conformada por los dueños de las fábricas y de las haciendas. Este régimen sometía a los obreros y campesinos a condiciones de una fuerte explotación laboral. En este tiempo, no existían legislaciones que establecieran y protegieran sus derechos a un trabajo digno. Las jornadas laborales excedían las 12 horas por día. No existía el salario mínimo y las actividades eran conducidas por administradores brutales que ejercían su control con violencia física y económica sobre sus trabajadores. Estas condiciones de abuso sobre campesinos y obreros generaron un enorme descontento de la población y provocó que en 1910 un grupo de liberales, liderados por Francisco Ignacio Madero González, se proclamaran en contra del gobierno de Porfirio Díaz, dando inicio a la Revolución Mexicana. En el mismo año, el gobierno a cargo y en víspera de un proceso electoral, Porfirio Díaz mandó arrestar a Madero y logró nuevamente ocupar la presidencia. A partir de este momento se empezaron a formar diversos grupos armados en el territorio mexicano. Surgieron numerosos enfrentamientos y rápidamente las fuerzas revolucionarias avanzaron sobre algunos estados. Al ver el avance de las fuerzas revolucionarias en el norte del país, Porfirio Díaz decidió renunciar a la presidencia y exiliarse en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en México y Madero fue elegido como nuevo titular de la presidencia. El general Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, en el cual desconoció el gobierno de Madero, considerándolo un traidor a los intereses agrarios. Los enfrentamientos entre el gobierno de Madero y los grupos revolucionarios se extendieron por años y en 1913 un grupo contrarrevolucionario, liderado por Victoriano Huerta, realizó un levantamiento armado conocido como la Decena Trágica. Este golpe de estado termina con el asesinato de Madero y la toma de la presidencia por Victoriano Huerta. En 1914 se formó el Ejército Constitucionalista y tras algunos enfrentamientos, Victoriano Huerta decidió renunciar a la presidencia y escapar del país. La lucha del Ejército Constitucionalista permitió que elaborara una nueva constitución política para el país, dando lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución establecida en 1917 prevaleció y permitió que años más tarde, a finales de la década de 1920 y a inicios de 1930, se concretara parte fundamental de los ideales revolucionarios. En 1934, Lázaro Cárdenas fue elegido presidente, quien tenía la visión de hacer realidad la reforma agraria propuesta desde 1910 por los líderes revolucionarios. Es en estos años que inicia la disolución de las grandes haciendas, la repartición de tierras entre los campesinos y la formación de los ejidos. A partir de este momento, el gobierno mexicano empezó a dar asistencia y facilidades para que los campesinos fueran propietarios de las tierras. Se repartieron aproximadamente 100 millones de hectáreas en más de 25,000 ejidos. Mi jefe a mí me comentaba que ellos hacían las reuniones en las noches, en los rincones, porque según los hacendados, pues esos eran los que mandaban. Y sí, la pura verdad, él me comentaba que tenían miedo pues de ellos. Tuvimos la información de que fueron pues un señor que el que hizo el movimiento, de hecho lo acompañaron como 5 personas, que fueron los que iniciaron el movimiento para luchar por las tierras. En lo que yo me di cuenta, el ejido se inició por 4 hombres que yo me acuerdo de ellos: Joaquín López, Plácido López, Esteban López
y Leobardo Benítez. Y de ahí tuvieron que meter más gente porque no se completaba el censo básico. Entonces estas personas, tengo entendido que eran sinarquistas. Los sinarquistas eran los contrarios de los que luchaban por las tierras. Entonces estas personas fueron metidas sin su consentimiento para completar el censo básico. Entonces estas personas se dieron cuenta que estaban en el censo básico ya cuando obtuvieron las tierras. Y más, sin embargo, cuentan algunas personas que ni así las querían. Estaban en contra de las personas que estaban luchando por las tierras. Señor Joaquín López, ese fue el puntero que andaba metido con muchas ganas para que se formara el ejido, y fue la forma de que acabaló mucha gente y sí se les concedió porque tenían mucha necesidad de trabajar tierras para su sustento de ellos y de su familia. Lo que pasa es de que ellos, el temor que tenían, hicieron esos grupos en las noches y no tomaban en cuenta a los demás, porque había dos grupos y que tenían que se fueran a rechazar. Entonces por eso ellos apuntaron todos unos ejidatarios que pues todos van ahí en la misma lista, que no puedo decir quién ni quién. Siempre andaban reuniéndose por allá en los cerros, en los rincones, donde el patrón no se diera cuenta, con un grupo muy pequeño de gentes que iniciaron, gente que apoyaron, gente que sufrieron. Después agarraron más gente para acabalar el grupo que necesitaban. Yo no estoy muy seguro, pero yo creo que eran como unos 30 gentes que necesitaban para lo del censo básico. Nos platicaron también que le batallaron mucho. Por ahí dicen que se juntaban en la noche, por ahí en el cerro, a hacer las juntas para que no se dieran cuenta, porque en aquel tiempo estaba muy difícil con los hacendados. Eran los dueños de las tierras y los dueños de las vidas de las personas también. Si se daban cuenta de que alguna persona andaba haciendo movimiento, pues los castigaban, o a veces hasta más, los mandaban a matar. Ya para llegar a Morelia había gentes esperándolos para robarlos, para matarlos, porque supuestamente ellos iban pidiendo un pedazo de tierra y a las personas que mataban les dejaban un puño de tierra. Un puño de tierra, que eso era como decir, esto es lo que piden y esto es lo que tienen. Sufrieron mucho para ir a Morelia a hacer los papeles que tenían que arreglar allá. Se iban, a veces tenían que vender gallinas o los huevos, porque realmente en aquel tiempo estaba muy difícil, no había dinero. Por ahí dicen que se iban a caballo hasta allá, porque pues en aquel tiempo no había medio de transporte. Entonces iban a caballo, por ahí se quedaban a dormir en el camino hasta llegar a Morelia. Sin dinero ellos pues dormían en la calle algunas veces y pues sufrieron mucho los que lucharon. Se dio la acción agraria de ampliación mediante resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1968, ejecutándose el día 10 de noviembre de 1978, beneficiando a 52 individuos con una superficie total de 2.337 hectáreas. Ahorita tenemos un total de, 5.257 hectáreas que las tenemos en posición y las estamos trabajando. Gracias a Dios por esas tierras que se nos fue dada. Tenemos vida porque de ahí sacamos el sustento diario. Estas personas vivieron
una necesidad tan grande, una esclavitud también que se vivió, que fue la que orilló a llevar a pensar de cómo levantar un ejido para vivir una libertad, ¿verdad? Entonces, pues en todas las investigaciones que tenemos a nivel territorial y a nivel de innovación, tenemos respuestas pues de tristeza, se puede decir, ¿verdad? Porque los que vivieron hambres pues fueron nuestros abuelos, fueron nuestros antepasados. Que esos rincones que estamos poseando ahorita en los rincones son como 2.700 y tantas hectáreas. Esa nos decía, miren hijos, estas parcelas cuídenlas, porque van a ser para ustedes. Y de ahí venimos analizando las cosas nosotros, porque se las vamos a dejar a nuestros hijos también, para que sepan cuidarlas. Que valoremos las tierras, que no las vendamos, que las hagamos producir, que nos hagamos innovación, que seamos innovadores, que no nomás nos repeguemos a un solo trabajo, a una sola producción, sino que habemos compañeros que tenemos terrenos, parcelas en los bordos de los arroyos. ¿Por qué no innovar y tratar de junto con los compañeros que nos capacitan, solicitar, yo que sé, a las dependencias donde nos apoyen para tener regadillos, tener bombas, alcanzar permisos para perforar el piso y sacar agua, tener en mente poder sembrar, pues yo que sé, poner un agronegocios de diferentes frutas, diferentes comercializaciones, ¿verdad? En lugar de vender las tierras. Y vender una parte de un terreno sería como vender un brazo o vender no sé, alguna parte de tu cuerpo, porque pues eso lo fundamenta, ¿sí me entiendes? O sea, eso lo complementa a todo lo que nosotros queremos llevar a cabo. Vender una tierra para mí es desperdiciar nuestra vida en adelante, un futuro en adelante. Eso sería un desperdicio para mí, vender una tierra. Quisiera recordarles a los jóvenes que no dejemos caer esas costumbres y que le echen ganas a saber cómo se repartieron las tierras y que pues no vendamos el pedazo de tierra que los antepasados nos dejaron, porque ese es nuestro patrimonio y hay que luchar y seguir adelante. Bueno, yo como soy nieto de un fundador, entonces creo yo que es de suma importancia que uno tome conciencia de lo que se nos dio y lo que ellos batallaron para obtenerlo. Entonces creo yo que es importante que hagamos conciencia y que, bueno, sepamos cuidar nuestras tierras. Como ejidatario me motivó para nuestros compañeros jóvenes a tenerle amor a la tierra. Para nosotros el trabajo que realizó el ejido de Guadalupe Europeo fue una gran lección, porque nos permitió entender la importancia que es para los grupos de las comunidades conectar el pasado con su futuro. Creemos que las comunidades rurales tienen que ser más innovadoras, tienen que cambiar, tienen que animarse a hacer cosas nuevas, pero por supuesto sin perder las raíces. Que cuiden este pedacito de tierra que tienen, porque la tierra no costó dinero, la tierra costó sangre, mucha sangre por todo nuestro país, y para que ahorita la vendan como que no se vale. Hay que cuidar el ejido, hay que vigilarlo, hay que estar al pendiente como si fuera los papeles que le faltan al ejido, a localizarlos, porque hace de cuenta que es el acta de nacimiento de cada uno de nosotros, porque nosotros sin acta de nacimiento no somos mexicanos. Así también hay que cuidar los documentos, el plano definitivo, la resolución presidencial del ejido, a tenerla en manos para cuando se ocupe, ahí la tenemos, véala con mucho respeto. Muy bien.